Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy Paula y yo tenemos el placer de contar con José Antonio Luque, periodista. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bien, Bien, lo primero, hola. muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. De nada, solo faltaba. Bueno, vamos a repasar un poco la actualidad del fútbol y la primera pregunta es por lo más reciente. ¿Qué te ha parecido la Champions del PSG? Pues fantástica. Yo creo que ha ganado el mejor equipo, el que al final ha acabado siendo el mejor equipo. Son esas paradojas que tiene el fútbol a veces, ¿no? Un equipo que en la primera fase estuvo cerca de caer eliminado, que hubo un momento de la primera fase de la competición en el que quien más, quien menos pensaba o pensábamos que no iba a superar ni siquiera esa primera fase y al final se acaba convirtiendo en el equipo campeón después de haber trabajado muy bien, con un muy buen fútbol y después de que Luis Enrique haya coronado su proyecto en París con este trofeo, que es para lo que le contrataron. También han contratado otros muchos antes que no lo han logrado y ahora ha sido el técnico asturiano en el que a base de trabajo, de creer y de aplicar sus métodos, pues ha conseguido la victoria. Me parece un triunfo de mérito, me parece un triunfo incontestable y creo que el Paris Saint-Germain ha ganado la Liga de Campeones porque ha sido el mejor. Paula. Pero viendo cómo empezó la Champions, porque al principio y con esta nueva versión que hubo como esta pequeña liguilla, para ti, ¿quién pensás que iba a ser el ganador de esta nueva Champions? A ver, yo en la primera fase pues vi lo que vio todo el mundo. Vi a un Liverpool muy fuerte. Seguramente ha sido, yo diría que la gran decepción de la Liga de Campeones, que el Liverpool no haya llegado a los últimos, a las últimas eliminatorias, semifinales, la final. Yo veo a un Liverpool muy fuerte, veo a un Barça muy fuerte y después pues había equipos que andaban dubitativos, ¿no? Y uno de ellos precisamente era el Paris Saint-Germain, como el Real Madrid, bueno, equipos que no andaban bien y que tenían dificultades, que tenían problemas. La diferencia entre el Paris Saint-Germain y los demás es que el Paris Saint-Germain consiguió de sobra solucionar esos problemas y el resto no. Bueno, problemas que tenían que ver, yo no sé si con la adaptación al nuevo formato, no lo sé, o con que en ese momento de la temporada el equipo de Luis Enrique no estaba bien, pero desde luego ha acabado de una manera brillante, incontestable, inapelable, incluso futbolísticamente autoritaria, con unas señas de identidad, con hechuras de un gran equipo, ¿no? Que es lo que ha conseguido armar Luis Enrique. Ese era su objetivo. Su gran objetivo en cuanto a títulos era la Liga de Campeones, no solo de él, sino de todo un club, de una afición, bueno, y a la vista está que lo ha logrado, ¿no? A mí me llama la atención el papel del Inter de Milán en las semifinales que hizo contra el Fútbol Club Barcelona y luego la final yo creo que te pueden ganar, pero presentar más batalla. No entiendo ese que sí que es mérito del PSG, pero jugar. A ver, yo lo que entiendo de eso es que es fútbol, ¿no? Y cuántas veces han saltado por los aires esos añicos pronósticos que hemos hecho acerca de un equipo, ¿no? Yo no pensé que el Inter iba a solventar la semifinal contra el Barça, no pensé que se fuera a clasificar para la final, yo creía que el Barça iba a ser uno de los dos finalistas, pero el Inter consiguió con mucho mérito también superar al equipo de Hansi Flick y luego llegó a la final y no la pudo competir. Pero es que esto es fútbol, es que esto a veces pasa en el fútbol, no lo entiendes muy bien. De hecho, la goleada, el resultado del Paris Saint-Germain es el más amplio de toda la historia de las finales de la Liga de Campeones, por algo será, y es fundamentalmente porque nadie lo hubiera pronosticado. Sí una victoria del Paris Saint-Germain, pero no de la manera que se produjo, ¿no? Pero bueno, es que estas cosas son el propio fútbol, ¿no? Y a veces no entendemos muchas de las cosas que pasan, pero pasan. Eh, ¿Qué puede hacer el Inter de Milán? ¿O qué podía hacer o qué puede hacer después de la final de la Liga de Campeones que ha jugado? Pues lo primero, felicitar y aplaudir a su rival y después rearmarse, porque a mí también me parece que el hecho de haber llegado a la final tiene mérito, ¿eh? Del Inter de Milán. Yo no lo hubiera dado como uno de los finalistas, yo no sé si vosotros lo hubierais dado como finalistas a los Mm, interistas cuando arrancó la competición, yo desde luego no, con lo cual también le doy mucho mérito, ¿no? Lo que pasa que, bueno, te encuentras con un equipo que es superior, que es mejor que tú, que tiene mejores futbolistas, que tiene mejor engranaje y al final pues te acaba pasando por encima. Bueno, eh, te levantas, le das la mano a tu rival y le saludas y te vas para casa y a trabajar para el año que viene.
Y ahora que ha acabado la Champions y ya se está diciendo algunos nombres, para ti, ¿tú piensas que el ganador del Balón de Oro tiene que ser bueno, alguien que haya ganado la Champions? Bueno, están diciendo Dembélé. Bueno, no necesariamente. Yo sí creo que Dembélé merece el Balón de Oro. Vamos a ver, yo parto de una base, debo confesaros, digo porque lo he hecho en algunas otras intervenciones en algunos otros lugares, que yo es un premio en el que no creo en absoluto. Me parece una tomadura de pelo, es más, me parece una tomadura de pelo. Me parece que es un premio discriminatorio, que lo ha sido siempre y lo vuelve a ser, que es un premio que en ocasiones se ha otorgado por determinados intereses. No hace mucho había un hilo en X donde se explicaban determinados intereses de determinados patrocinadores, empresas de representación y demás, bueno, y que al final te demostraba, yo no sé si todo eso es verdad o no, no lo sé, pero al margen de que sea verdad o no, yo es un premio en el que no creo. Digo que es discriminatorio, lo voy a explicar. Alguien se puede haber sorprendido. Digo que es discriminatorio porque alguien me tendrá que explicar por qué Iker Casillas, por ejemplo, o Dino Zoff no tienen un Balón de Oro. Alguien me dirá, no, es que ahora hay un premio para el portero desde hace 4 días, como aquel que dice, y no hay ningún portero que tenga un Balón de Oro. Tienen otro premio, el premio al mejor portero de no sé qué, pero no un Balón de Oro. Bueno, creo que hay muchas elecciones de las que se han dado a lo largo de todos los años que son clamorosamente injustas y por eso no creo en ese galardón. Ahora, si yo tuviera que votar, que no, evidentemente con lo que pienso de ese premio no lo voy a hacer nunca, no me van a llamar nunca para que vote, quiero decir, pero digo que si yo tuviera que votar, pues seguramente votaría a Dembélé. Yo creo que ha sido el jugador más completo, el que ha dejado mejores números, ha conseguido un triplete, ha sido decisivo en la Liga, en la Copa Francesa, pero también en la Liga de Campeones o fundamentalmente en la Liga de Campeones. Yo no creo necesariamente que el Balón de Oro tenga que ser el de un equipo que ha ganado la Liga de Campeones, porque puede darse el caso de que no lo merezca o de que haya otras competiciones. Bueno, ahora tenemos también por delante la Nations League, vamos a ver qué pasa. Quedan muchos meses también, con lo cual, bueno, a día de hoy, si me dijeran este día, ¿no? 2 de junio, tal, yo diría Dembélé, pero sin más, vamos. Tampoco Sí. yo lo que yo piense o pueda pensar de Dembélé, de Mbappé, de Lamine Yamal, de todos los nombres que vayan a surgir de aquí a que se entregue el premio, no va a cambiar por el hecho de que tengan o no tengan el Balón de Oro. Quiero decir, a mí es un galardón que ya digo, en el que no creo en absoluto y que por tanto a mí particularmente no me cambia la opinión que yo pueda tener de los futbolistas, ¿no? La que tengo de Dembélé, la que tengo de Lamine o la que tenga de cualquiera. A mí me choca mucho la imagen que dio de Dembélé en el Fútbol Barcelona, que me parece que no fue la mejor. Pues yo creo que por culpa de él. Y ahora con el papel que ha hecho con el PSG, que se cambie totalmente la imagen, que sí, que ha dado rendimiento deportivo. Pero yo creo que a mí, yo soy de Real Madrid, pero que yo veo a Dembélé y digo, yo, jugar, ¿por qué no ha dado también ese nivel en el Fútbol Club Barcelona? ¿Cuántos millones que costó? Bueno, pues un poco respondo como antes, ¿no? Porque es que esto es fútbol, ¿no? Yo soy de los que Ya. creo que hay futbolistas, creo que de verdad lo creo, que hay futbolistas que están llamados a rendir y a jugar bien y a mostrar todas sus capacidades en determinados equipos y en otros no. Y tenemos un montón de casos de jugadores Ujú. que son muy buenos, que han sido muy buenos, pero que en determinados equipos, bueno, pues por lo que sea no han cuajado. Evidentemente de lo que pasó en Barcelona él tuvo culpa, yo creo que el Barça también. Bueno, yo creo que fue una situación en la que nadie hizo lo que tenía que hacer. Él, desde luego, no fue el mejor profesional, el mejor ejemplo de profesional, pero yo creo que el Barcelona también, bueno, pues miró hacia otro lado en determinados momentos, no hizo todo lo que tenía que hacer. Hay que tener en cuenta que era una inversión importante económicamente para el Barça, que el Sí, fichaje de sí. Dembélé no son 4 duros, con lo Sí, cual cuando tú tienes una totalmente. inversión de ese tipo y tienes el convencimiento, por eso le has fichado, del potencial de ese jugador, pues tampoco puedes estar constantemente mirando hacia otro lado y constantemente dejando entrever o filtrándole a tus medios amigos y a tus periodistas amiguetes y tal, que es que la culpa solo es de él, que es que, claro, como por la noche come pizza, hoy noche pues, solo la culpa es de él. Bueno, pues haz algo, como club, como entidad, haz algo para que esa inversión que has hecho, bueno, pueda ser rentabilizada en algún momento, ¿no? Porque al final es patrimonio tuyo. Es decir, el Dembélé del Barça era patrimonio del Barça, no era patrimonio ni de Francia, ni de su pueblo natal, ni del Paris Saint-Germain, ni de nadie, era patrimonio del Barça, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente él no estuvo bien,
pero yo creo que el Barça tampoco. Estoy convencido que el Barça tampoco hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que podía hacer, todo lo que estaba al alcance de su mano para que ese futbolista rindiera como por ejemplo ha rendido en París. Si a eso le añades que yo soy, ya digo, de los que piensa que hay jugadores pues, que rinden bien en determinados sitios por lo que sea, porque están en su hábitat, porque están bien, porque se sienten cómodos, bueno, porque el entrenador les da una confianza que no han tenido en otro lado, yo que sé, por mil factores. Y ese es, desde luego, el caso de Dembélé. Creo que es un ejemplo maravilloso de lo que estoy diciendo, ¿no? Hay más, muchos más a lo largo de la historia del fútbol, pero desde luego este sería uno de ellos. Sí, además yo creo que cuando Dembélé fue al Barça, yo creo que no era su momento, porque además llegó siendo prácticamente un niño, era muy joven y lo que has dicho, que a lo mejor en X equipo no das lo mejor de ti y yo creo que no era ni su lugar ni ese tiempo era el correcto para que él estuviera ahí. Y luego se ha visto que en el Paris Saint-Germain él estaba haciendo él, estaba jugando muchísimo mejor y también con los compañeros que tú tengas en el equipo eso también hace mucho. Si tú estás a gusto, estás cómodo, se veía que aquí en Barcelona no estaba bien. Claro, son los compañeros, es el club. Quiero decir, a veces Sí, se piensa que en el fútbol, por el hecho de que un futbolista gane mucho dinero sí. o haya costado mucho dinero, como fue el caso de Dembélé, pues ya desde el primer momento tiene que rendir, desde el primer momento se tiene que aclimatar, todo tiene que ser un paraíso. Claro, joder, pues fíjate, te han pagado por ti 100 millones de euros y encima has ido al Barça, pues hombre, esto ya desde el minuto uno y esto tiene que ser, vamos, esto tiene que ser el mundo de Winnie the Pooh. Y no, y eso no es así en el fútbol. Y cuando tú, insisto, has hecho una inversión tan importante y ves que, bueno, estás apreciando en el día a día, porque claro, quien mejor sabe lo que está pasando en el día a día es quien lo vive. Es decir, quien mejor sabe lo que está pasando en el día a día en el Paris Saint-Germain es el vestuario del Paris Saint-Germain y su entrenador. Y quien mejor sabía lo que estaba pasando en el Barça, pues eran los más cercanos, el vestuario, su entrenador y el club. Entonces, cuando tú ves que la cosa no funciona por lo que sea, pues seguramente te tienes que remangar y tienes que hacer, o tienes que intentar, o tienes que poner los medios para que eso funcione. Por eso digo que evidentemente él tuvo culpa, su comportamiento por lo que se ha filtrado, por lo que se ha sabido, no era el mejor, no era el del mejor profesional del mundo mundial, pero yo creo que tampoco tuvo la ayuda necesaria o toda la ayuda necesaria o todos los medios necesarios para cambiar esa dinámica y para haber rendido en el Barcelona como lo está haciendo ahora en su país. Sí, sí, también fue la época de Coutinho y Griezmann, tampoco le salieron bien. Como al Madrid Claro, Hazard, como al Madrid Hazard, no solo por hablar del Barça, o sea que... claro, es que no, si es, no es por hablar no es por hablar de un club o del otro, es que estas cosas en el fútbol pasan, ¿no? Tú haces una gran inversión, bueno, pero te puede salir mal por mil circunstancias, ¿no? Y lo que sí tienes que tener es, de alguna manera, la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para rentabilizar esa inversión, ¿no? Cuando tú ya, pasados unos años, que es, por ejemplo, lo que le pasó al Madrid con Hazard, pasados 4 o 5 años, ya llegas a la conclusión de que eso es un imposible, pues entonces ya, adiós, perfecto. Pero hasta ese punto, hasta llegar a ese convencimiento y hasta llegar al momento en el que tomas esa decisión, yo creo que lo que tienes que hacer es poner todos los medios a tu alcance para que eso funcione. Pero básicamente, por una cuestión de egoísmo, porque es que es tuyo. Es que es tuyo, es que el primer interesado en que eso funcione eres tú, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Dembélé se dieron esas circunstancias que tampoco es como efectivamente decías, Alberto, no es el primer caso ni será el último, ni mucho menos, ni siquiera en el Barça, es el primero, ni será el último, ni en el Madrid, en ningún sitio. Es decir, hay futbolistas, bueno, que por lo que sea fracasan, aun habiendo costado mucho y aun siendo muy buenos. Que le pregunten al United con todas las inversiones que están haciendo, no Sí, bueno, funciona el ninguno. United en ese sentido ha conseguido una línea de regularidad magnífica que es que no funciona nadie. Por eso. Entonces, es una línea fantástica de regularidad. Vaya el que vaya allí, no funciona, por muy bueno que sea. Con lo No, cual, no. pues ahí está el fracaso, está casi casi garantizado para desgracia de un club histórico y de una afición histórica Sí. como la del United, claro. Paula. Y ahora que ha salido el tema de Hazard, a ver si te quieres mojar un poco. Ahora el Madrid ha hecho varios grandes fichajes, como Arnold, Hausen. ¿Tú piensas que alguno, porque se le está dando eso mucho bombo, bombazos, piensas que a lo mejor alguno no puede decepcionar al madridismo?
yo creo que son buenos jugadores y que son futbolistas que necesitaba el Real Madrid. Si en algo coincidimos todos o hemos coincidido todos a lo largo de esta temporada es en que el Madrid andaba limitado, andaba escaso de laterales derechos. De hecho, inició la temporada solo con uno, con Carvajal, y luego, desgraciadamente y malogradamente, se lesionó de gravedad. Con lo cual, es verdad que ha jugado Lucas, que ha jugado Valverde, pero ni Lucas es lateral derecho por muchos partidos que juegue en su vida en esa demarcación, ni Valverde es lateral derecho por muchos partidos que juegue ahí, con lo cual el Madrid andaba escaso de laterales derechos. Creo que Alexander Arnold es una oportunidad de mercado. Es una oportunidad de mercado buena, es un jugador contrastado, internacional indiscutible con Inglaterra, buen futbolista, con buenas cualidades. ¿Eso te garantiza que vaya a funcionar y que vaya a ser la repera? Pues no, tampoco, no te lo garantiza, pero creo que es un buen fichaje, que es una buena oportunidad de mercado. En cuanto a Hausen, igual. Hausen es un futbolista de presente, pero de un futuro extraordinario, con unas condiciones bárbaras. En eso coincide todo el mundo del fútbol, quiero decir, hay una unanimidad absoluta en pensar que Hausen es un central ya de presente, pero para muchos años en el Real Madrid y en la selección española, con lo cual me parece un buen fichaje también. Si acaba viniendo, que parece que sí, Álvaro Carreras, pues 3/4 de lo mismo. Álvaro Carreras es un lateral contrastado ya, que tiene nivel o que presuntamente tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Claro, luego también es que sucede una cosa en el mundo del fútbol que le pasa a los grandes. Es decir, no es lo mismo ponerse determinada camiseta, llámale X, que ponerse la camiseta del Madrid, que ponerse la camiseta del PSG, la del Barça, la de todos, el Arsenal, todos estos equipos. Entonces, claro, a lo que voy, van a ser buenos fichajes. Así de entrada, a mí me parece que son buenos fichajes. ¿Van a acabar triunfando? Si yo supiera eso, vamos, estaría forrado. Ya. A mí me llama, para mí donde tiene que ir Real Madrid es un mediocentro con salida de balón. Yo creo que si no invierte ahí dinero se va a equivocar y luego teniendo los tres jugadores que tiene, Mbappé, Vinicius y Rodrigo, que para mí la venta de Rodrigo yo creo que, aunque es muy buen jugador, yo creo que la tiene el Madrid, no puede tener a tres jugadores del mismo perfil casi. Sé que son distintos, pero el perfil de jugar por la izquierda son los tres también. Sí, sí. A ver, todo eso es lo que dice la teoría, ¿no? Todo eso es lo que dice la teoría. Si analizamos, es un poco lo que os decía antes con lo de los fichajes, ¿no? ¿Dónde ha habido carencias en el Madrid? Pues este año pues todo el mundo coincidiría, pues eso, en el lateral derecho que solo había uno, en el lateral izquierdo que ninguno de los dos acababa de funcionar. Para mí mucho mejor Fran Sí. que Mendy, pero ninguno de los dos ha acabado de llenar, por decirlo de alguna manera. Y luego en el medio campo, tal, sí, pues estamos en lo mismo. ¿Le hace falta un jugador organizador? Hombre, evidentemente, visto lo visto esta temporada y después de comprobarlo muchísimo que se ha echado de menos a Toni Kroos, pues claro, evidentemente, todos pensamos que un jugador de ese corte, un jugador de salida de balón, un jugador de manejo de balón, un jugador de buen toque, pues es necesario para el Madrid, o sería necesario para el Madrid, o sería una buena incorporación para el Real Madrid, ¿no? Buscar un Toni Kroos es un absurdo, porque es imposible encontrar un jugador como Toni Kroos, pero sí que hay determinadas características de algunos centrocampistas, no muchos tampoco, en el concierto mundial, pero sí hay determinados centrocampistas, ya digo pocos, que bueno, pues podrían darle parte de las cosas que teóricamente el Madrid necesita en el medio campo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo también digo una cosa, siempre cuando acaban las temporadas y empiezan a aparecer nombres y todo el mundo pone nombres encima de la mesa y todo el mundo dice y todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, el verano es muy largo, muy largo. El verano, el mercado de fichajes es muy largo y hombre, sí que es verdad que ahora mismo, tal y como ha ido esta temporada, el Real Madrid lo que tiene que procurar, o lo que debería procurar, aunque nada te lo garantiza, como decíamos antes, con Alexander Arnold, con Hausen o con Carreras, lo que tiene que procurar es no equivocarse. Y en el centrocampista no debería equivocarse, hilar muy fino y estar muy convencido de que ese es el hombre de todas las posibilidades que haya, que tampoco son tantas, ya digo, pero que ese es el hombre que llenaría las huecos,
carencias o las necesidades que pueda tener el Real Madrid, ¿no? Se habla de Stiller, bueno, Stiller es un buen jugador, sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Se habló de Zubimendi en su momento, ahora se ha dejado de hablar porque parece que estaba hecho con el Arsenal, pero también es verdad que hubo un día la semana pasada en el que decían que estaba pasando el reconocimiento médico y que era inminente el anuncio de su fichaje y a día de hoy Zubimendi no se ha anunciado todavía como jugador del Arsenal. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El mercado es muy largo, el verano es muy largo y además esa frase me la dijo alguien muy importante, digámoslo así, del Madrid, en su momento, hace mucho tiempo. Ostras. Además, ahora que va a estar el Mundial de Clubes, yo creo que también va a ser como un periodo muy importante para ver lo que se va a esperar del próximo Real Madrid, porque es uno de los años donde el Real Madrid ha apostado tanto por grandes fichajes, tenemos nuevo entrenador. Entonces, lo que pasa en el Mundial de Clubes, más o menos, nos vamos a hacer una idea de lo que puede pasar en la próxima temporada, porque ya los próximos fichajes prácticamente ya están cerrados. Entonces, a Bueno, lo yo, mejor ya yo podemos ir viendo lo que puede pasar, aunque tengamos que esperar las posibles salidas, porque Rodrigo sigue estando ahí un poco en el limbo, pero yo sí, creo bueno, que ya se puede ver. yo creo que lo que sí vamos a ver probablemente es algunos retazos o algunos detalles de los nuevos, ¿no? De los nuevos que lleguen antes del Mundial de Clubes, de los dos que ya están anunciados y vamos a ver si llega también Carreras antes del Mundial de Clubes. Vamos a ver eso. Eh, pero fíjate, Paula, yo no diría que el Mundial de Clubes va a marcar la tendencia de lo que va a ser el Real Madrid la próxima temporada porque creo que es que hay nuevo entrenador, va a haber una nueva dinámica, va a haber un nuevo método y no creo que Xabi Alonso tenga tiempo en los días que quedan de aquí al Mundial de Clubes, bueno, pues implantar toda su idea, implantar todo su método, con lo cual yo creo que hay que esperar. Yo no sé qué es lo que va a hacer el Real Madrid en el Mundial de Clubes, no tengo ni idea de hasta dónde va a llegar ni cómo va a ser su desempeño en esta competición, pero yo creo que ha venido un entrenador nuevo y que eso necesita tiempo. Eso es inevitable, aunque a veces da la sensación que sobre todo en los clubes grandes no hay tiempo, pero es inevitable. Es decir, hasta ahora se trabajaba de una manera, ahora se va a trabajar de otra muy diferente. El que llega es un entrenador, para mí un excelente entrenador, a pesar de su juventud, ya lo ha demostrado y creo que lo ha demostrado en circunstancias interesantes, importantes como para poder decir que es un buen entrenador, pero de luego lo que no es un mago. Yo no he visto nunca a Xabi Alonso con una varita en las manos, con una varita mágica, dándole así a los tíos del Bayer Leverkusen y que el Bayer Leverkusen juegue como jugaba, gane la Bundesliga, se lleve por delante al Bayern de Múnich en la temporada. Bueno, entonces, bueno, yo creo que visto lo visto en esta última temporada, ahora yo creo que el Real Madrid, su cuerpo técnico, sus jugadores incluso, su afición, sobre todo la directiva, todo el mundo tiene que tener un punto de paciencia, un punto de paciencia porque es una etapa nueva en la que además teóricamente van a cambiar muchas cosas, aunque haya 3 o 4 fichajes nada más, pero ya digo, cuando se cambia el método y además de una manera tan radical, quiere decir que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Y eso es indudable que dentro de 15 días no lo puede haber inculcado Xabi Alonso. O sea, para entendernos y resumiendo, el Madrid del Mundial de Clubes es muy difícil que juegue como quiere Xabi Alonso o como quiere del todo Xabi Alonso, ¿no? ¿Que se puede ver algunos detalles? Sí. ¿Que se podrán ver actuaciones indudablemente individuales de los nuevos? Pues sí, se podrán valorar las actuaciones individuales, pero si hay algo de lo que ha adolecido el Real Madrid esta última temporada ha sido de trabajo colectivo. Yo por lo menos no tengo ninguna duda de que la gran clave ha sido la falta de trabajo colectivo o el mal trabajo colectivo y entonces, claro, eso implantarlo, pues te lleva un tiempo por muy buen entrenador que seas. Y además que tiene bastantes jugadores lesionados, entonces cuando se puedan incorporar va a ser después del Mundial de Clubes muchos, entonces vas a tener que trabajar con ellos para que se adapten a lo que tú quieres como entrenador. Claro, ahora lo que necesita Xabi Alonso son días de trabajo. Días de Ujú. trabajo hasta llegar a la próxima temporada. Primero hasta llegar al Mundial de Clubes y luego hasta llegar a la próxima temporada. Pero con los días que tiene,
hasta que ya se ponga a competir, pues es indudable que es muy complicado implantar todo lo que él va a querer implantar y dotar al equipo de los mecanismos que él quiere, que él tiene pensados y que él, después de haber analizado, como dijo en la rueda de prensa de su presentación, pues ya sabe lo que va a intentar. Otra cosa es que le salga o no, pero él sabe lo que va a intentar y desde luego ponerlo en práctica no se pone en un día, ni en dos, ni en cinco, ni en 10. Ya, también es importante, claro, como tú has dicho, al ser un cambio y un método de juego tan drástico, también es importante que los jugadores se hagan a ese cambio, porque es lo más importante. Si los jugadores no se hacen a ese cambio, el Madrid no sigue adelante. Exacto, es indudable que los jugadores tienen, vamos a ver, los dueños de esto son los Claro. jugadores. O sea, los dueños del fútbol al final son los futbolistas, pues son los que lo desempeñan sobre el terreno de juego, recibiendo las directrices, evidentemente, del entrenador y cumpliendo con las normas del club y tal, bueno, lo que tú quieras, pero los dueños de esto son los futbolistas. Y además hemos tenido un ejemplo muy ilustrativo esta temporada con el Barça. El Barça de esta temporada pasada, de esta que acaba de terminar, solo se diferenciaba del de la temporada anterior en dos nombres. Dos. El técnico de Xavi Hernández a Hansi Flick y el fichaje de Dani Olmo. Los demás eran los mismos. Ha cambiado la metodología, ha cambiado la manera de hacer las cosas, ha cambiado, quiero decir, que la mano de un entrenador es muy importante, pero sin el compromiso, sin el hambre y sin el desempeño de los jugadores, la mano de un entrenador vale para poco. Entonces, efectivamente, estoy contigo, Paula, los jugadores tienen mucho que decir también en esta nueva andadura, como en cualquier otra nueva andadura, pero tienen mucho que decir en esta nueva andadura cuando vayan recibiendo las directrices de Xabi Alonso y a la hora de ponerlas en práctica, porque al final son ellos los que van a salir al césped. Xabi Alonso saldrá hasta la línea de banda, pero de ahí para adentro, Xabi Alonso ya intervino durante muchísimos años y de manera muy brillante, ¿no? Pero ahora no, ahora le toca otra cosa. Entonces, efectivamente, los jugadores son tremendamente importantes, ya lo creo. Por hablar de otro club, el Atlético de Madrid, ¿no te parece que teniendo en cuenta la plantilla que ha tenido Simeone, siendo un gran entrenador, ¿no crees que debería haber hecho una mejor temporada? Porque al final yo creo que ha pecado en un mes, el equipo voló. Parecía que iba a ganar un título y en una semana y pico fue al traste todo, teniendo en cuenta la plantilla que tiene, que yo creo que tenía que haber aspirado a cotas más altas. Sí, bueno, yo creo que el Atlético este año, esta temporada, tenía una buena plantilla, tiene un buen entrenador, muy buen entrenador. ¿Qué circunstancias han hecho que no saliera como ellos esperaban? Pues vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Les ha faltado un punto de regularidad en la liga, yo creo, les ha faltado el punto de regularidad que persiguen todos los entrenadores y que el Atlético de Madrid no ha tenido. En la Liga de Campeones les hizo mucho daño la eliminación ante el Real Madrid, pero bueno, esa eliminatoria fue un cara o cruz que podía haber caído hacia cualquiera de los dos lados. Les hizo mucho daño el no haber sido capaces de remontar en el Metropolitano, porque digamos que ellos hacen una muy buena primera parte en el Bernabéu, la mitad del partido del Bernabéu lo hacen bueno, en el otro se ven ampliamente superados por el Madrid, salen con un buen marcador, teniendo en cuenta además cómo se desarrolló el partido, por supuesto, salen con un buen marcador, y luego nada más empezar el partido de vuelta, marcan, empatan la eliminatoria y a partir de ahí tienen casi un partido entero para en tu campo, con tu ambiente, con tu gente, Claro. con la presión que eso supone, solventar esa eliminatoria, marcar un gol. Un gol. No lo lograron, y yo creo que eso les hizo mucho daño. Luego llegó la tanda de penaltis, que también siempre que hay una eliminación, una tanda de penaltis, hay un punto de crueldad. Bueno, yo creo que eso les hizo un punto de daño también. Bueno, y como siempre digo, en el fútbol no hay una única razón para que pasen las cosas. Y en este caso, pues hay varias razones en varios momentos de la temporada. Ya digo, en la Liga me parece la regularidad, y en la vuelta me parece que el equipo, a pesar de los pesares y lo mucho que se habló del doble toque y de si era doble toque o dejaba de ser, no sé qué, el equipo lo que es cierto es que independientemente de ese doble toque, bueno, pues no le dio
no le dio para hacerle un gol al Real Madrid en prácticamente 90 minutos de partido que pasaron desde que marca el Atlético de Madrid y empata la eliminatoria hasta que acaba el partido, más luego la prórroga. Entonces, bueno, seguramente es frustrante para los seguidores del Atlético de Madrid, seguramente esperaban más también, pero bueno, es lo que decíamos antes, no le queda otra que recomponerse, pensar en la próxima temporada y acertar en los fichajes como creo que en muchos de los que ha realizado en los últimos tiempos ha acertado el Atlético de Madrid, por eso tiene la plantilla que tiene. Pero una cosa, yo en el Wanda, en tu estadio, le metes en el primer minuto un gol al Real Madrid, teniendo en cuenta cómo estás, vete a por, si vas a por ellos fuerte, los hubiera machacado al Real Madrid. Yo creo que le pecó ahí, no sé si falta de ambición o falta igual que con el Barcelona cuando la misma semana en el partido de Liga, sé que estaban desgastados de la próloga de la Champions, pero no te pueden remontar un 2-0 en 5 minutos, por así decirlo. Yo creo que esos momentos ahí el Atlético de Madrid tenía todo de cara para llevar a cabo, no sé si el título, pero sí estar cerca de más, proseguir con la lucha por la Liga y la Champions, pues a ver al Madrid, estando tan débil como está por el Madrid, haberles achuchado. Yo creo que en esos dos partidos les faltó un poco falta de ambición. Sí, sí, es un poco lo que decíamos antes con el Paris Saint-Germain, ¿no? Las temporadas son momentos. Imaginemos que el Paris Saint-Germain, que a falta de 3 jornadas, creo que era para el final de la primera fase, corregidme si me equivoco, creo que eran 3 jornadas, Sí. estaba fuera, pero estaba muy fuera de la Liga de Campeones. Imaginaos que el Paris Saint-Germain en ese momento no es capaz, ganó los 3 últimos partidos, solo habiendo empatado uno de esos encuentros, de los 3 últimos de la fase ya no se hubiera metido, ya no se hubiera metido y es segurísimo que ahora mismo no estaríamos hablando del Paris Saint-Germain como campeón de Europa, ¿no? Entonces, claro, son momentos de la temporada en los que te tienen que salir las cosas y lo tienes que hacer bien, tienes que dar el nivel y si no, pues evidentemente no vas a alcanzar los objetivos y probablemente, y seguro, que esos momentos, Alberto, fueron determinantes para que el Atlético de Madrid no haya estado ni cerca de luchar por de verdad conseguir alguno de los títulos en los que participaba, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la, yo creo que esa es la clave, sin duda. El hecho de que hay momentos en la temporada y, hombre, se puede hablar de decepción del Atlético de Madrid respecto a lo que más o menos todos pensábamos, pues sí, claro que se puede hablar de decepción. Y luego ya hay que entrar a diseccionar con el bisturí, analizar el porqué y sobre todo en qué momentos, ¿no? En qué momentos el equipo ha fallado y eso le ha llevado a no poder luchar por los objetivos. Pero claro, si tú veías la planificación del Atlético de Madrid, la temporada, cómo se presentaba la temporada del Atlético de Madrid, la plantilla del Atlético de Madrid, los jugadores que habían llegado y tal, pues dices, ostras, sí que es Sí, verdad sí. que la Un mayoría pensábamos que plantillón. iba a dar más de sí. Ujú. Tiene plantilla. Es que igual, o sea, con la llegada de Julián Álvarez, todo el mundo decía, este año el Atleti da miedo, luego también empezó la temporada, bueno, Juliano, que ha hecho una gran temporada, pero yo creo que lo que le pasa al Atleti siempre le suele pasar lo mismo, que al principio de la temporada hay jugadores que dan todo de ellos, pero luego como que se van aflojando poco a poco, porque yo, por ejemplo, no he visto a un Julián Álvarez lineal, ha ido partidos que ni se le ha visto. Entonces, año tras año, yo veo que al Atleti le está pasando lo mismo. Entonces, sí, el Cholo es muy buen entrenador, ha conseguido muchas cosas con el Atlético, pero yo creo que habría que cambiar algo, porque es que siempre les pasa lo mismo al Atlético, siempre. Bueno, sí, hombre, hablando de jugadores en concreto, Julián, yo creo que ha hecho en términos globales, yo creo que ha hecho una gran temporada. Es verdad que ha habido algún momento en el que, pero fíjate, lo que hablábamos antes de los momentos. Me estaba acordando mientras te escuchaba, Paula, por ejemplo, del momento de la temporada, creo que fue, no sé si fue el mes de noviembre, en el que el Barça no le ganaba a nadie. O sea, no le ganaba a Sí. nadie. Llegaba cualquiera a Montjuic, se llevaba los puntos. Y no olvidemos que hubo un momento de la temporada en el que el Real Madrid estuvo 7 puntos por encima del Barça. Que el Barça no es que no dependiera de sí mismo, sino que estaba muy, muy lejos de depender de sí mismo, teniendo enfrente a un rival como el Real Madrid, que te saca 7 puntos de diferencia. Y eso a pesar de haber ganado tú en tu duelo particular en el Bernabéu y de haberle metido 4, hay un momento en el que estás a 7 puntos del Real Madrid. Quiero decir, con eso, ¿qué quiero decir? Que eso vale para el Barça, vale para el Madrid, vale para el Atlético. O sea, en las temporadas hay momentos
que te pueden llevar al éxito o al fracaso. Y luego, efectivamente, es muy difícil, también digo, es muy difícil encontrar a un jugador o a jugadores que mantengan una línea de regularidad, como decías, Paula, lineal durante toda una temporada, ¿no? Es verdad que Julián Álvarez ha habido un momento también del año en el que, pero esa misma reflexión la podríamos hacer pues prácticamente de todos los jugadores. De todos los jugadores, pongamos por caso de los tres grandes, podríamos hacerlo también. Porque tú dime a mí, y por eso me venía a la cabeza lo del Barça, ¿qué jugador del Barça apareció en aquel tramo de la temporada en el que perdían con todos y en el que el Madrid se le fue a 7 puntos? ¿Dónde estaban? Pues no aparecían tampoco. Yo no Rafinha, vi, quizás. en ese tramo de la Claro. temporada yo no vi a Lamine Yamal, yo no vi a Dani Olmo, yo no vi a Rafinha, yo no vi a nadie. El Barça llegaba a la Unión Deportiva Las Palmas, ganaba allí. Llegaba el Alavés, tal, no sé qué. O sea, quiero decir que también hay que pensar que es prácticamente imposible, por muy bueno que seas, que un futbolista aguante de manera regular o con el mismo punto de rendimiento durante toda la temporada, ¿no? Entonces yo creo más en los momentos colectivos, ¿no? En aprovechar los momentos colectivos o en no fallar en los momentos colectivos para que al final un equipo pueda tener la posibilidad de luchar por los objetivos y creo que esos momentos puntuales siempre son determinantes para el desenlace de las temporadas, siempre. Para mí el jugador que ha hecho eso es Griezmann. Empezó muy bien y ha acabado mal la temporada. Hasta Simeone en una rueda de prensa, no me acuerdo las palabras exactas, pero dio a entender como que lo pone, aunque no esté en el mejor momento, lo ponía también de titular. Quizás ahí es donde también pecó algo Simeone, porque no está, en la segunda vuelta de Griezmann, la primera buena, pero la segunda no ha aparecido. Sí, pero luego también hay que estar en ese banquillo y pensar, ¿qué hago? ¿Dejo de suplente a Griezmann? ¿Tengo algo mejor que Griezmann? A ver, si a nosotros nos ponen en el banquillo el Atlético de Madrid, pues seguramente pondríamos a Griezmann todos los días, a no ser que lo veamos Claro. muy mal, porque es muy bueno. Por cierto, ha renovado hoy. Sí, Digo Justo que sí. ahí. hasta el 27. Digo que también es muy difícil. Y luego, a toro pasado, yo no es que no quiera ser crítico, pero es que a toro pasado todo es Nada, muy todo es muy fácil. ¿Verdad? Es que fácil. tenía que Sí, haber sí. quitado durante media temporada a Griezmann. Ujú. Uf, uf. Ya. Pues Y todas claro, y esas hay que cosas poner. cuestan, ¿no? Pero sí, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor tienes razón. A lo mejor tienes razón y hay un momento en el que el Cholo tiene la culpa por no quitar a Griezmann en determinados partidos. Sí, de la misma manera que Ancelotti puede tener la culpa por no haber quitado a X. Rodrigo, por ejemplo, el rendimiento de Rodrigo ha sido horroroso en la temporada. Sí, sí. Ha estado no sé cuántos meses habiendo marcado un gol, el que le hizo al Atlético de Madrid en el Bernabéu en el partido de Champions. Bueno, pues, hay que quitarlo, evidentemente. Luego, también hay que pensar, tenía para el caso de Griezmann en concreto el Cholo un recambio de garantías. Ya. Yo no tengo tan claro. ¿Tenía Ancelotti un recambio de garantías para Rodrigo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Yo creo sí. que A sí. Rodrigo lo tenía que haber Sí. sentado hace tiempo. Por eso te digo que es que también las circunstancias de uno pueden no valer para otro. En fin, Mm. es que por eso es tan divertido el fútbol. Que lo último eso, que muchas veces o viene un jugador nuevo y dices voy a apostar todo por él y luego te sorprende porque llega de una liga totalmente diferente y no te da lo que tú te esperabas. Y como hemos dicho antes, el caso de Hazard. O sea, no hay mayor ejemplo que ese. Claro, claro, pero nadie está exento de cometer un error o no tanto de cometer un error, sino de que las cosas no le salgan bien con un fichaje, ¿no? Porque eso le ha pasado a todos los clubes en algún momento, fichajes muy importantes. Hablábamos antes de Dembélé, de Coutinho en el Barça, del propio Griezmann, que bueno, en el Barça lo hizo bien, pero bueno, pero sin más. Bueno, y otros futbolistas, ¿no? En el caso del Madrid, el más flagrante, el más claro y el más reciente es el caso de Hazard, ¿no? ¿Quién se iba a esperar pues, que Hazard ofreciera lo que ofreció en el Real Madrid, que fue nada y menos? O sea, ofreció menos que nosotros tres. Digo, entonces, ¿quién se iba a esperar eso? Un futbolista, no ya por el Sí. precio, prescindo de si ha costado 90, 100, eso es un añadido, pero por la calidad del futbolista, por el futbolista que llegaba, ¿quién iba a pensar eso, no? Entonces, bueno, como nadie está exento, lo que tienen que hacer o lo que tienen que intentar los clubes es hilar muy fino y luego, si, como decíamos antes con Dembélé, si las cosas
pues empiezan no funcionando bien con el jugador que sea, que desde el momento que llega a tu club es patrimonio tuyo, pues intentar tomar las medidas, intentar poner toda la carne en el asador para que eso funcione, para que el futbolista esté cómodo, para que, bueno, el hábitat del futbolista, a pesar de no ser el ideal, porque puede no ser el ideal, pues le sea favorable para poder rendir. Bueno, todas esas cosas del día a día que nosotros no vemos, pero que yo creo que tienen que ser parte del trabajo de cuerpos técnicos, de entrenadores, de asistentes, incluso de los clubes, porque tienen que poner toda su estructura o todo lo que se necesite de su estructura al servicio de un jugador que ha costado 100 millones o 110 millones de euros, ¿no? Que no digo yo que no lo hagan, ¿eh? Digo, no digo que no lo hagan. Sí que creo que en algún caso, como en el de Dembélé, además me consta que no lo han hecho del todo. Ha habido un momento también en el caso Hazard, lo que pasa es que había pasado bastante más tiempo, en el que ya pues, la cosa se dio por perdida dentro del Real Madrid. Bueno, ¿por qué? Pues porque, chicos, ya, ¿qué vamos a hacer ya? ¿Ya qué más podemos hacer? Pero yo creo que es algo que estoy seguro de que los clubes contemplan, pero a lo mejor también hay momentos determinados en los que cometen errores, claro, ¿por qué no? Pues bueno, José Antonio, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por tu tiempo y cuando se pueda más adelante, pues a ver si echamos otra charlita. ¿No tenéis más curiosidades, no? ¿Ya está? Se me ha hecho corto. Bueno, pues lo No, dicho. que no, que agradeceros que os hayáis acordado de mí, que ya sabéis dónde estoy, y que cuando queráis, pues charlamos de fútbol, de jugadores, de millones, Muchas gracias. aunque yo no soy partidario, podemos charlar también del Balón de Oro si queréis, y de lo que os apetezca. Pues muchísimas gracias y te lo agradecemos y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.